el sonido de la última copa de cava al chocar, los vítores amortiguados por las gruesas puertas de roble, y luego, el silencio, un silencio tan absoluto y pesado como las piedras centenarias de los muros de este castillo, mi castillo, ahora. O eso pretendía el papel que firmé esta mañana ante el cura, con mis manos temblorosas de algo que creí que era felicidad, pero que ahora, a solas en esta cámara nupcial helada, reconozco como el último estremecimiento de mi antigua inocencia. Estoy sentada en el borde de la cama imperial, un mueble grotesco y tallado que huele a naftalina y a ambición pasada. Mi vestido, un diseño de pronóstico de la Croix que costó más que la restauración de medio techo de la casa Batlló, pesa como una armadura, las perlas y el encaje me oprimen el torso. Espero, el ritual absurdo de la novia que aguarda al novio, solo que yo no espero caricias ni promesas susurradas. Después de lo ocurrido hace una hora, solo aguardo la confirmación de un naufragio. La puerta se abre sin que nadie llame. Es él, Mateo, mi marido. Lleva la chaqueta de smoking desabrochada, la pajarita deshecha colgando como un pájaro muerto sobre su pecho. En la mano trae 2 copas, pero su rostro no tiene la borrachera alegre de la fiesta, sino la lucidez gélida de quien va a cerrar un negocio. Toma, dice, ofreciéndome una copa. Su voz es plana, la misma que usaba para corregir los planos de un aprendiz. Has aguantado bien el día, te lo agradezco. No tomo la copa, lo miro, intentando encontrar en sus ojos castaños, que esta mañana brillaban con una luz que me parecía amor, el menor rastro del hombre del que me enamoré. Solo veo la calculadora fría de un arquitecto que valora costes y estructuras. Nunca almas. Agua, digo, y mi voz me sorprende por su firmeza. Solo quiero un vaso de agua. Mateo, deja mi copa en la mesa de noche, junto a un retrato de su bisabuelo, el primer arquitecto de postín de la saga, como él mismo los llamaba con falsa modestia. Se sirve un whisky para él, un trago largo, y se apoya en la repisa de la chimenea, de espaldas a las llamas que no logran caldear la estancia. Tenemos que hablar. Alba, comienza, sin volverse. El baile ha terminado. Es hora de que conozcas las reglas reales del juego. ¿Reglas? La palabra se me atasca en la garganta. Mateo, ¿de qué estás hablando? Estás cansado. Ha sido un día largo, incluso ahora. Mi instinto es buscar una excusa para él, un puente para volver a la orilla de la normalidad que se aleja a velocidad de vértigo. Se ríe, un sonido seco y sin humor. Cansado, sí, de fingir, de bailar el vals que esperaban todos ellos. Hace un gesto vago hacia abajo, donde los invitados, la gran sociedad barcelonesa, su familia, aún deben de estar bebiendo nuestro futuro a sorbos, pero sobre todo, cansado de esperar. El proyecto, Esperanza, se adjudica en 6 semanas, y ya no hay tiempo para más galanterías. Me levanto, el vestido cruje como un susurro de advertencia. El proyecto de restauración del conjunto modernista de l'Eixample. Tú, presentaste tu propuesta hace meses. Presenté nuestra propuesta. Corrige, girándose por fin. Sus ojos me clavan ahora, sin piedad. O, para ser exactos, la propuesta que firmarás mañana como coautora. Un detalle burocrático, pero esencial. La fundación que lo financia valora, cito, la estabilidad y el compromiso familiar de los investigadores principales. Una tontería conservadora, pero son ellos los que ponen los 15 millones de euros. Un zumbido empieza en mis oídos. Yo no he visto esa propuesta, no he firmado nada. Oh, pero la has visto, dice, y ahora sí hay una chispa en su mirada, la del cazador que muestra su presa. Lo has visto todo, Alba, cada medición, cada análisis de materiales, cada idea sobre la reintegración de los trencadís y la estabilización estructural de esas fachadas malditas. Es tu investigación, la que has estado desarrollando en solitario los últimos 3 años, la de la que me hablabas por las noches, emocionada, pensando que compartías conmigo sueños, cuando en realidad solo me entregabas las piezas del puzzle. El suelo de piedra parece inclinarse bajo mis pies. Agarro el dosel de la cama para no caer. Mi informe sobre las técnicas de restauración no invasivas aplicadas a la obra de Gaudí es solo un estudio académico, no una propuesta de proyecto. Es la base de la única propuesta viable que estalla. Y por un momento la máscara se resquebraja, mostrando la ansiedad feroz que hay debajo. Es brillante, Alba, demasiado brillante para quedarse guardada en el cajón de una restauradora sin apellido. Mi padre lo vio cuando, sin querer, dejaste abierta tu carpeta de bocetos en mi casa. Eso es el proyecto Esperanza, dijo, y tenía razón. Solo necesitaba estructura, un marco más ambicioso, y un rostro que el mundo de la arquitectura tome en serio. El mío, cada palabra es un clavo. Me robaste, es una afirmación.
no una pregunta. El sabor a cobre llena mi boca. La integré, corrige, con la paciencia de un profesor. Le di la envergadura que merecía. Y ahora, con nuestro matrimonio, todo es legal, impecable. Tu firma como esposa y coautora le dará la pátina de legitimidad colaborativa que puede gustar a algún purista, pero el genio, el mérito, la autoría intelectual, esa será para el estudio Mateo Rodríguez e hijos. Para mí, la rabia. Entonces, es un latigazo que me despeja la mente. ¿Y por qué crees que voy a firmar? ¿Por qué iba a quedarme callada? Le grito, y mi voz retumba en la cámara alta, haciendo que las velas parpadeen. Lo denunciaré y les enseñaré todos mis cuadernos, mis archivos, las fechas, tengo todo. Se acerca, despacio, y yo retrocedo un paso, hasta tropezar con la cama. Se detiene, muy cerca. Huelo a su colonia, a sudor y a whisky, porque si lo haces, dice, su voz ahora un susurro venenoso, nadie te creerá. La chica sin linaje, la obsesionada con las piedras viejas, celosa del éxito de su marido, de su propia familia, porque mi padre y nuestros abogados han preparado un rastro de correos, de notas, de colaboraciones previas, que demuestran que fue un trabajo en común desde el principio. Tú solo eras la asistente técnica con ideas interesantes, porque, y hace una pausa, disfrutando del efecto de sus palabras, si te empeñas en luchar, te destruiré, no solo tu carrera, tu nombre, haremos que parezcas una demente, una amargada, y cuando termines, no habrá un solo taller, una sola institución en este país que se atreva a tocarte. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, los Rodríguez son una institución. Yo solo soy Alba Mendoza, hija de un profesor de historia y una bibliotecaria. Mi arma es la verdad, pero él tiene abogados, contactos, influencia, tiene a Clara. El nombre surge en mi mente como una iluminación perversa. Clara, la elegante, la sofisticada, la que siempre estaba en las fiestas, la que miraba a Mateo con una complicidad que yo, tonta, atribuía a una vieja amistad. Clara, digo, y el nombre sabe a él. Ella está en el comité de evaluación del proyecto Esperanza. Mateo asiente, un gesto casi admirativo. Muy lista. No está en el comité, es la amante de Javier Soler, el presidente de dicho comité, y Javier es un hombre agradecido. Clara se ha asegurado de que los demás miembros vean las virtudes de nuestra propuesta. De mi propuesta, todo encaja. El engaño no es solo profesional, es completo, de una precisión arquitectónica. Me usó a mí para el contenido, a Clara para la puerta, y al matrimonio como sellos notariales. Soy el cimiento oculto, sucio, de su torre de ambición. ¿Y ella? Pregunto, y mi voz ya no grita, es solo un hilo de sonido. ¿Qué obtiene Clara a cambio de ser tu alcahueta? Un 10% de la gestión del proyecto, responde sin pestañear, y la satisfacción de ver cómo haciendo. A Clara siempre le gustó el poder, y a mí me gusta la eficiencia. La náusea me sube por la garganta, me aparto de él, camino hacia la ventana, mirando la noche negra más allá de los vidrios emplomados. Abajo, en el patio, las luces de la fiesta comienzan a apagarse, el espectáculo ha terminado. ¿Por qué? Pregunto. A la oscuridad, ¿por qué hacer esto? Podrías haber tenido éxito por ti mismo, podrías haberme amado. La última frase es un rescoldo, una estupidez que se escapa. Su silencio es más cruel que cualquier insulto. Luego, oigo el sonido del whisky al caer en el vaso. El amor es un concepto romántico. Alba, yo construyo cosas que perduran, estatuas, legados. Esto, dice, y siento su gesto abarcando la habitación. El castillo, nuestra boda, es parte de la construcción. Tú eras la pieza perfecta, talentosa, discreta, sin un clan familiar detrás que pudiera hacer preguntas complicadas. Y, hay que decirlo, con un punto de ingenuidad conmovedor. Me giro para enfrentarlo. Las lágrimas arden en mis ojos, pero me niego a dejarlas caer. No firmaré nada. Puedes intentar destruirme, pero no firmaré. Él deja el vaso con un golpe seco. No hace falta que lo hagas ahora, mañana, o pasado, cuando te hayas calmado y hayas visto la situación con pragmatismo. Por ahora, dice, y se acerca a la puerta. Tengo que irme. Clara me espera. Se lo prometí. ¿Qué? La palabra sale como un disparo. Se detiene en el umbral, su perfil recortado contra la luz tenue del corredor. Esta noche, se lo prometí, después de todo el esfuerzo que ha hecho, es lo mínimo. Me mira por encima del hombro, y por primera vez esta noche veo algo parecido a una emoción real en sus ojos. Fastidio por tener que explicar lo obvio. No te preocupes, esto no tiene que afectar nuestra colaboración.
sé discreta, cumple con tu papel, y tendrás una vida muy cómoda como señora Rodríguez. Con el tiempo, hasta podrás hacer tus pequeños trabajos de restauración, los que no importen. Y entonces, sale, cierra la puerta sin hacer ruido. No la oigo girar la llave. ¿Para qué? No tengo a dónde ir. O eso cree él. Me quedo inmóvil, escuchando el latido furioso de mi sangre. No hay gritos, no hay llanto, hay un vacío, un silencio de catedral después de un derrumbe. Recorro la habitación con la mirada. Los retratos de sus antepasados me observan con desdén desde las paredes. El vestido de novia, carísimo, es ahora un disfraz ridículo. El anillo de oro en mi mano pesa como una losa, pero en medio del desastre, una chispa se enciende, fría, clara, implacable. Él cree que lo tiene todo, cree que solo tengo mi rabia y mi honestidad, armas inútiles contra su maquinaria. Camino hasta el armario ropero. Abro la puerta. Allí está mi pequeño bolso de terciopelo, el que llevé desde mi piso esta mañana, con las pocas cosas que quería tener mías en esta primera noche. Lo abro. Entre el lápiz de labios y un pañuelo, está el viejo llavero de metal, con la memoria USB con forma de trencadís que mi padre, el profesor, me regaló cuando defendí mi tesis. Dentro están todos los borradores iniciales, las ideas más locas, los bocetos a mano alzada que son el verdadero origen de mi investigación, los que Mateo nunca vio, porque los consideraba poco científicos. En sueños, los que guardé por sentimentalismo, los cierro con fuerza en mi puño, el metal frío mordiéndome la palma. Luego, con movimientos metódicos, me despojo del vestido, las perchas crujen, me pongo los vaqueros y la sudadera que llevaba debajo del traje de novia por la mañana. Antes de vestirme, meto la memoria USB en el bolsillo delantero, bien ceñida. Del bolso saco mi teléfono móvil, lo enciendo. Un mensaje de mi madre, feliz, hija. Cierro los ojos un segundo. Luego, escribo un mensaje a Javier, mi amigo de la facultad, el genio informático que ahora trabaja en ciberseguridad y al que siempre le debía una cerveza. El mensaje es corto, enigmático, usando un código privado que inventamos en la universidad. Necesito el plan B, ya, mañana te llamo. Sin hacer ruido, abro la puerta de la cámara. El corredor está vacío, iluminado por antorchas eléctricas disimuladas como antorchas de verdad. Conozco el camino, no el de la salida principal, llena de sirvientes y restos de invitados, sino el que lleva a la antigua cocina, a una puerta trasera que da a los viñedos. Lo descubrí en una de las interminables visitas previas a la boda, cuando huía por un momento de la asfixia de los preparativos. Bajo las escaleras de servicio, mi corazón golpea contra mis costillas, pero mis pies son firmes. La puerta de la cocina chirría ligeramente, el aire frío de la noche de otoño me abofetea la cara, limpiando el último vestigio de aturdimiento. Atrás queda el castillo, una silueta amenazante contra el cielo estrellado. Delante, el camino de tierra que lleva al aparcamiento de servicio, donde dejé mi viejo Seat Ibiza, cubierto de polvo, entre los relucientes Audi y Mercedes. Me meto en el coche, el olor a plástico viejo y a mí me envuelve, familiar, reconfortante. No miro atrás. Pongo el contacto y enciendo los faros, que cortan la oscuridad. No voy a la casa de mis padres. No iré a llorar ni a buscar consuelo. Ellos no entenderían, querrían mediar, llamar, arreglarlo. Y eso sería mi sentencia. Conduzco hacia el este, hacia la costa, hacia el mar. Solo tengo un destino vago en mente, la casa de una tía abuela ya fallecida, en un pueblo perdido de la Costa Brava. Está vacía, en venta desde hace años. Pero la clave sigue bajo la maceta de geranios, me dijo mi madre una vez, por si algún día necesitaba refugio, mientras las luces de Barcelona se desvanecen en el espejo retrovisor. La rabia se transforma, se enfría, se compacta, se vuelve un núcleo de acero en mi interior. Mateo cree que ha ganado, cree que me ha reducido a un fantasma silencioso, a un nombre en un contrato. Se equivoca, él robó la cáscara de mi idea, la estructura sin alma, pero el alma, la esencia, la parte que transforma una técnica en una filosofía, esa sigue conmigo, y en esa memoria USB, en los cuadernos que tengo guardados en un trastero, en mi cabeza, está algo más, las semillas de lo que pudo ser, de lo que será. No voy a gritar mi verdad a los cuatro vientos, no todavía, eso sería como lanzar plumas contra el viento. Voy a desaparecer, voy a trabajar, y voy a reconstruir, ladrillo a ladrillo, idea a idea, no una simple restauración, sino una catedral de verdades que, cuando esté lista, hará que su castillo de mentiras se desmorone por su propio peso. La carretera serpentea hacia la oscuridad,
Aprieto el volante, y por primera vez desde que oí cerrarse la puerta de aquella cámara nupcial, una sonrisa fría, una promesa silenciosa, se dibuja en mis labios, que disfrute de su noche con Clara, que disfrute de su victoria. La mía está por venir. Los primeros días en Cadaqués fueron un desierto de sal y silencio. La casa de la tía abuela Consuelo era una estructura de piedra blanca y contraventanas azules, aferrada a la roca como un mejillón. Olía a polvo, a cerrado y a lavanda seca. No había electricidad constante ni agua caliente, solo el viento de la tramontana azotando las ventanas y el rumor constante del mar, un monólogo iracundo que hacía juego con el caos dentro de mi cabeza. No lloré. La rabia había dado paso a un estado de conmoción tan profundo que anulaba hasta las lágrimas. Era como si me hubieran realizado una lobotomía emocional. Movía muebles, barría el polvo de décadas, tendía las sábanas que olían a humedad con movimientos de autómata. Por las noches, me sentaba en la pequeña terraza de baldosas desgastadas, mirando las luces de los barcos pesqueros, y repasaba cada instante, cada palabra, cada mirada de Mateo, no buscando consuelo, sino examinando la herida con fría precisión forense. ¿En qué momento había empezado el engaño? Fue durante el viaje a Italia, cuando parecía tan fascinado por mis teorías sobre la restauración de frescos, o fue antes, cuando empezó a llevarme a las cenas de su familia, a presentarme como la brillante y tímida Alba, con unas ideas que os van a volver locos? El cuarto día, el hambre y la necesidad de algo que no fuera comida enlatada me obligaron a bajar al pueblo. Cadaqués, fuera de temporada, era un esqueleto de blanco y azul, con viejos pescadores remendando redes y algún que otro turista despistado, en la pequeña tienda de comestibles, mientras pagaba unas latas y pan. El hombre tras el mostrador, con cara de mapache y ojos curiosos, me miró. Eres nueva, la sobrina de la vieja Consuelo, ¿no? Asentí, sin ganas de conversación. Pues ya tienes visita. Don Felipe te ha visto fumar en la terraza. Dice que si quieres ir a tomar un café, la puerta de abajo, a las 11, siempre está abierta. Señaló con la barbilla hacia la callejuela que subía, más empinada, hacia la parte vieja. No conozco a ningún Felipe, dije, cogiendo la bolsa. El hombre se encogió de hombros. Él sí a ti, o a tu humo, al menos. Es raro, pero buena gente, arquitecto, o algo así, de los de antes. La palabra me golpeó como un latigazo. Arquitecto, en mi mundo, ahora envenenado. Esa palabra era sinónimo de traición. Casi dejó la volada y salí corriendo. Pero algo, tal vez la curiosidad malsana de quien quiere ver su herida desde otro ángulo, me detuvo. A las 11 en punto, vacilante, me planté frente a una puerta de madera gastada por la sal, bajo una enredadera seca. No toqué. La puerta se abrió. Era alto, delgado como un junco, con el pelo blanco revuelto y unos ojos de un azul pálido, casi translúcido, que me escudriñaron sin prisa. Vestía un jersey de lana con algún agujero y unos pantalones de pintor manchados de calorías. Entra, dijo, con una voz áspera, como de piedras frotándose. El café se enfría y el viento está cargado de poniente. Es malo para el carácter. No era una invitación. Era una orden amable, pero orden al fin. Dudé, pero entré. Su casa no era una casa, era un taller, una biblioteca y un desastre glorioso. Planos enrollados sobresalían de cubos, maquetas de madera y yeso ocupaban cada superficie plana, y libros se apilaban en torres inestables contra las paredes, desde el suelo hasta el techo abovedado. Olía a café fuerte, a polvo de madera y a aceite de linaza. Siéntate, dijo, señalando un taburete libre de escombros. Yo soy Felipe, y tú eres la chica que lleva 4 días mirando al mar como si le hubiera robado el alma, y que, por la manera de mirar los ángulos de la ventana en vez de las vistas, algo sabe de espacios. Me senté, tensa como un arco. Alba, murmuré, sirvió 2 tazas de un café espeso y negro como el alquitrán. Alba, buen nombre, sólido. ¿De dónde vienes? Alba, de nombre sólido, de Barcelona, respondí, evasiva. Todos vienen de algún lado y van a algún lado, dijo, tomando un sorbo. Pero tú has venido a esconderte. El miedo huele distinto a la tristeza, y tú hueles a miedo enfadado. Algo se quebró dentro de mí. Tal vez fue la crudeza de sus palabras, tal vez el aislamiento absoluto de los días anteriores. Las palabras salieron a borbotones, torpes, envenenadas. Le conté todo, no solo la boda y la traición, sino todo, mi investigación, mi pasión por Gaudí y la restauración no invasiva, como creía haber encontrado a alguien que compartía mi lengua, cómo me había utilizado, cómo había prostituido mi trabajo, mi nombre, mi vida. Hablé hasta que me quedé sin voz, mientras él escuchaba.
inmóvil, sus ojos claros fijos en mí. Cuando terminé, jadeante, él dejó su taza con un clic seco. Bonita historia de piratas modernos, dijo, sin rastro de conmiseración. Y ahora, ¿qué piensas hacer? Lamerte las heridas aquí hasta que te pudras, como esos percebes en las rocas de ahí fuera. La brusquedad me dejó sin aliento. ¿Qué se supone que debo hacer? Él tiene todo el poder, toda la evidencia está a su favor. ¿Toda? Felipe arqueó una ceja blanca. Dijiste que él se llevó tu informe final, tus conclusiones pulidas para presentar, se llevó también los borradores, las notas de campo con tus dudas, los cálculos que descartaste, la chispa inicial. El "y sí", que dio origen a todo. Recordé la memoria USB, caliente en el bolsillo de mi chaqueta desde aquella noche. Tengo algunas cosas, las primeras ideas, las que él consideraba tonterías. Un destello, apenas un brillo, cruzó sus ojos azules. Las tonterías son el tejido conjuntivo del genio, lo pulido, lo presentable. Eso es solo el cadáver disecado de la idea. Dime una de esas tonterías. Tomé aire. Era mi territorio. Aún herido, pensaba que restaurar la Sagrada Familia, o cualquier obra de Gaudí, no es solo reparar piedras. Es entender el pulso de la ciudad que la rodea ahora, como la luz, el ruido, la contaminación, la sombra de los nuevos edificios. Dialogan con ella, que la restauración debe incluir ese diálogo, protegerlo, o al menos medirlo, que un andamio no es solo una estructura, es un parásito visual que altera la relación del edificio con la gente durante años. Debemos diseñar andamios que sean parte de la intervención, no una agresión. Felipe permaneció en silencio un largo minuto, luego, se levantó, fue a una pila de papeles y sacó un dibujo a carboncillo, amarillento, lo puso frente a mí. Era el croquis de una iglesia, con unos andamios que no la ocultaban, sino que la enmarcaban como un velo, con plataformas para visitantes integradas. Lo intenté en un proyecto en Cuenca, en el 78, dijo, su voz ahora diferente, más suave. Me llamaron loco, dijeron que era caro, innecesario, que la restauración era una ciencia, no un espectáculo. Quizás tenían razón. Hizo una pausa, mirándome, o quizás solo era un hombre adelantado a unos imbéciles. Tú, tontería, no es una tontería, Alba, es la única pregunta que vale la pena hacerse. ¿Cómo se habla con la piedra sin taparle la boca? Esa tarde, no salí de su taller hasta que anocheció. Hablamos, o más bien, él hizo preguntas que me destrozaban todas mis certezas académicas para reconstruirlas de otra manera. ¿De qué material está hecha la memoria de un lugar?, me espetó en un momento dado, mientras señalaba una maqueta de un pueblo sumergido por un pantano. ¿De la piedra? ¿O de las historias que la piedra escuchó? Si restauras la fachada pero expulsas a los vecinos que le daban vida, ¿qué estás restaurando? ¿Un museo o un cadáver? Era exasperante, era brillante, por primera vez desde la boda. Mi mente, adormecida por el dolor, empezó a chisporrotear, a forcejear, a pensar de nuevo, no para defender mi trabajo pasado, sino para atacarlo, para mejorarlo, para hacerlo más grande, más profundo, más verdadero. Al día siguiente, volví, y al otro, saqué mi viejo portátil y la memoria USB. Felipe no me dio respuestas, me dio preguntas más grandes, libros polvorientos de filosofía, sociología, ecología, que yo jamás habría relacionado con la restauración. Un arquitecto, un restaurador, es un médico de la memoria colectiva, decía. No puedes tratar un órgano sin entender el cuerpo entero, sin escuchar su historia. Mientras mi mente se abría a un universo nuevo de posibilidades, una parte de mí seguía anclada en la realidad viscosa de la traición. Una semana después de mi llegada, llamé a Javier desde un teléfono público. Alba, Dios, ¿dónde estás? Su voz sonaba urgente, preocupada. Aquí es un circo. Mateo dice que estás con una crisis nerviosa, que te has ido a un retiro espiritual. Tus padres están desesperados, pero les ha dicho que es mejor no molestarte. ¿Y la prensa? Pregunté, con la voz fría. Habla de la boda del año, del power couple, de la arquitectura. Él da declaraciones, diciendo lo mucho que te echa de menos, que el proyecto, Esperanza, es un tributo a vuestra colaboración. El tono de Javier era de asco. Es repugnante. Alba, ¿qué quieres que haga? Todo lo que hablamos, dije, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie escuchaba. El plan B, necesito saber con quién habla, con quién se reúne, sobre todo con una mujer llamada Clara Vidal, y necesito saber de dinero, movimientos extraños, transferencias, lo que sea. Javier silbó suavemente. Clara Vidal, esa es pesada. Alba,
tiene conexiones. Está con ese viejo verde de Soler, del Comité de Patrimonio, por eso mismo, él está apostando fuerte, tiene que haber un rastro, correos, llamadas, algo. Lo intentaré, dijo Javier, y su voz tenía ahora un deje de emoción profesional. Pero esto es serio, si me pillan, no te pillarán, dije, con una convicción que no sentía. Eres el mejor, y yo, te debo mucho más que cervezas. Me debes una buena historia cuando esto termine, dijo él. Cuídate, Alba. Colgué, mi corazón latía con fuerza. Había tirado el primer guante, la batalla silenciosa había comenzado. Los días se convirtieron en semanas, mi vida en Cadaqués adquirió un ritmo extraño, bifurcado. Por las mañanas, con Felipe, era la filósofa, la arquitecta visionaria. Reconstruía mi informe desde cero, pero ya no era un informe, era un manifiesto. Integraba conceptos de sostenibilidad ambiental, de participación ciudadana, de psicología del espacio. Hablábamos durante horas, discutiendo acaloradamente. Él era implacable. Eso es sentimentalismo barato, me gritó un día, arrojando un borrador sobre la mesa. ¿Devolver el alma al edificio? ¿Qué coño es el alma de un edificio? Define, alma. Define, devolver. Sé más precisa, la poesía está bien para los versos, pero aquí se construye con ideas claras. Yo, a mi vez, aprendí a plantarme. El alma es la función viva en el tiempo, es la suma de los usos, las miradas, los recuerdos que ha acumulado. No se puede medir con un láser escáner, pero se puede honrar, y devolver es permitir que siga acumulándolos, no congelarlo como un fósil bajo una campana de cristal. Él me miraba, y poco a poco, la ira en sus ojos daba paso a algo parecido a un orgullo salvaje. Bien, ahora dilo sin gritar, escríbelo, demuéstralo. Y yo escribía, y dibujaba, y calculaba, por las tardes, en la soledad de la casa de la tía Consuelo. Era la conspiradora. Javier me enviaba mensajes cifrados a una cuenta segura. Gotas de información. Clara tiene una cuenta en Andorra. Movimientos frecuentes desde una sociedad pantalla de los Rodríguez. Interceptada comunicación. Cita en el Mandarín Oriental. Hablan de cerrar el trato y de la firma de la novia. Cada mensaje era un clavo más en el ataúd de la reputación de Mateo. Yo los archivaba, los cruzaba, construía mi propio informe paralelo, el de la mentira. Una tarde, Felipe entró en mi casa sin llamar. Me encontró sentada en el suelo, rodeada de impresos de extractos bancarios y de mi pantalla con el nuevo manifiesto abierto. Sus ojos, esos ojos que todo lo veían, pasaron de la pantalla a los papeles, a mi cara marcada por la falta de sueño y la feroz concentración. Así que no solo estás rehaciendo tu trabajo, dijo, su voz tranquila, sin sorpresa, estás preparando un contraataque. Me quedé helada, no había querido involucrarle en esto, en la suciedad. Felipe, yo, no me des explicaciones. Cortó, se acercó, cogió uno de los papeles. Era un informe de los movimientos de la sociedad pantalla. Dinero, siempre es dinero, la sangre de los cobardes. Lo dejó caer. Este hombre, tu marido, no es un arquitecto, es un especulador con corbata. Usa las ideas como otros usan el cemento, para apilar ladrillos y venderlos caro. Y voy a derribar su torre, dije, y el rencor sonó estridente en mis propias orejas. Felipe asintió, lentamente. Bien, pero asegúrate de que, cuando caiga, no te aplaste a ti también. Y asegúrate, añadió, señalando la pantalla del ordenador, donde brillaban mis nuevos diagramas y reflexiones, de que lo que construya sobre sus ruinas sea tan alto, tan firme y tan hermoso, que nadie vuelva a mirar el hueco que dejó. Esa noche, no pude dormir. Sus palabras resonaban en mí. No se trataba solo de venganza, se trataba de superación, de crear algo tan superior, tan innegablemente mejor y mío, que la traición de Mateo quedara reducida a una anécdota sórdida al pie de un monumento. Al día siguiente, en el taller, le enseñé el esquema completo, no solo la parte técnica de la restauración de Gaudí, sino el capítulo nuevo, el que hablaba de la restauración cívica, del edificio como ser vivo en su ecosistema urbano. Lo leyó en silencio, pasando páginas, deteniéndose aquí y allá. Cuando terminó, alzó la vista, sus ojos claros brillaban. Esto, dijo, golpeando con el dedo la última página, esto ya no es una tesis, es una revolución tranquila, es lo que algunos llevamos décadas esperando que alguien dijera en voz alta. Hizo una pausa. Hay una cumbre, en Barcelona, dentro de 2 meses, la Cumbre Internacional de Patrimonio. Allí se presentarán las propuestas finales para el Esperanza, y allí, todos los que importan en nuestro mundo, estarán pendientes.
La sangre empezó a latir en mis sienes. Lo sabía. Lo tenía marcado en rojo en mi calendario secreto. Él presentará su robo allí, susurré. Sí, asintió Felipe, y tú debes presentar esto allí. Su mirada era implacable. No para desenmascararlo. Eso será la consecuencia, no el objetivo. Tu objetivo debe ser mostrar esto, dejar que hable por sí mismo, que su luz sea tan fuerte que haga que su sombra, su miserable plagio, quede al descubierto para todos. ¿Cómo? No puedo inscribirme. No tengo credenciales. No, yo tengo una vieja deuda con la presidenta del comité científico, Margarita Sanz, dijo Felipe, con un atisbo de sonrisa. Le debo un favor desde que me salvó el cuello en un proyecto en Sevilla. Le enviaré tu trabajo, diciéndole que es de una prometedora arquitecta anónima, discípula mía. Ella lo leerá, y si tiene un ápice de sentido, te llamará. La esperanza, una cosa viva y dolorosa, brotó en mi pecho por primera vez. Felipe, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto por mí? Él miró por la ventana, hacia el mar embravecido, porque hace 30 años, alguien me robó mi mejor idea, y yo me vine aquí, a lamer mis heridas y a escupirle al mundo desde la roca más alta. Fue una solución de mierda. Miró hacia mí. No quiero que cometas el mismo error. El mundo no necesita otro viejo amargado en una roca. Necesita esto. Señaló mis papeles. Y además, añadió, con un brillo pícaro en la mirada, me muero de ganas de ver la cara de ese imbécil de tu marido cuando se le desmorone el teatrillo. La risa me salió de golpe, áspera, liberadora. Era la primera vez que reía desde la boda. ¿Estás lista, Alba?, preguntó Felipe, su voz grave. Aprieto los puños, sintiendo el peso de la memoria USB en un bolsillo y la textura rugosa de los nuevos papeles en el otro. Mirad el mar imaginando, al otro lado del horizonte, Barcelona, el salón de actos abarrotado, a Mateo en el estrado. Lista, digo, y la palabra ya no sabe a miedo, sino a acero frío y afilado. Voy a darle a mi fantasma un cuerpo que todo el mundo pueda ver. El taller de Felipe se convirtió en mi mundo. El olor a madera, a papel viejo y a café se convirtió en el aroma de mi nueva realidad. Los días ya no se medían en horas, sino en avances, en páginas escritas, en diagramas perfeccionados, en conceptos que nacían del forcejeo intelectual con aquel hombre cascarrabias y brillante. No, gruñó una mañana, lanzando un folio sobre la mesa. Había dibujado un esquema para integrar paneles solares en la restauración de una cubierta modernista, de manera que fueran invisibles desde la calle. Esto es ponerle un parche térmico a un Stradivarius, desde cuando la sostenibilidad es solo energía, y la sostenibilidad de la memoria, de la técnica. Esos paneles, ¿quién los fabrica? ¿En qué fábrica? ¿Con qué materiales? Y dentro de 30 años, cuando sean chatarra, ¿quién los desmonta sin destrozar la obra original? Me enfurecí. Hay que innovar. No podemos quedarnos anclados en el siglo XIX. Innovar no es ponerle gadgets, me espetó, levantándose. Innovar es entender la esencia. Gaudí usaba la cerámica de desecho, el trencadís, ¿verdad? Reciclaje puro. Con los materiales y los artesanos de su tiempo, innovar sería descubrir hoy el equivalente al trencadís. Un material que dialogue con su época, con este lugar, con esta gente, y que además sea sostenible. No pegarle una placa fotovoltaica alemana a un edificio de Barcelona, piensa. Aquella discusión, que empezó a gritos, terminó con los dos dibujando febrilmente en la mesa de la cocina, rodeados de tazas frías. Investigamos sobre composites de base biológica, sobre balderas cerámicas fabricadas con residuos de la construcción local. Felipe llamó a un antiguo contacto, un ceramista ya jubilado de Manises, y durante una hora discutieron por teléfono sobre viscosidades y cocciones. Yo tomaba notas, el fuego de una idea nueva ardiendo en mi pecho. No se trataba de tecnología punta, se trataba de sabiduría aplicada. Era mejor, mucho mejor, que cualquier cosa en mi informe original. Mientras, los mensajes de Javier llegaban como gotas de un veneno lento y preciso a mi cuenta encriptada. Movimiento confirmado. 150.000 euros de la sociedad, Inversiones Brugal, pantalla de los Rodríguez, a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de CLV Consulting. CLV son las iniciales de Clara Vidal, justificado como asesoría estratégica. Risas. Interceptado email de Mateo a Clara. Asunto: cena de celebración. Texto: querida Clara, todo va sobre ruedas. Los otros miembros del comité están impresionados con el adelanto. Soler te pasa mi más sincera gratitud. Reservaré en disfrutar para el viernes después de la adjudicación. Será nuestra primera celebración de muchas. Leí el último correo una y otra vez.
Nuestra primera celebración de muchas, la náusea me subió a la garganta, pero la convertí en frío, en combustible. Cada palabra, cada cifra, era un ladrillo más en la cárcel que estaba construyendo para él. Una tarde, Felipe me encontró con la mirada fija en la pantalla, en una foto de prensa donde Mateo, impecable, posaba sonriente junto a su padre en una inauguración. El pie de foto lo llamaba la joven promesa de la restauración española. Deja de mirar al pozo, dijo secamente, dejando caer un libro enorme sobre la mesa. Era un tratado sobre biomímesis en arquitectura tradicional amazónica. El pozo te devolverá tu propia cara deformada. Mira hacia adelante, lo que estás construyendo es más grande que él. Es difícil, confesé, cerrando el portátil. Cada día me levanto y trabajo en esto, y es apasionante, pero siento que estoy en una burbuja, mientras él está ahí fuera, robándome mi vida, mi crédito, y todo el mundo le aplaude. ¿Y qué vida te robó, exactamente?, preguntó Felipe, llenando 2 vasos con un vino tinto áspero, la de esposa decorativa de un trepa, la de asistente fantasma de un mentiroso. Esa vida era un préstamo, Alba, una ficción, la que estás construyendo ahora, con tus propias manos, sudor y estas ideas magníficamente cabronas. Esa es tuya, indestructible, nadie puede robarte lo que nace de ti. Bebí un trago, el vino era ácido, pero honesto. Margarita Sanz, ¿crees que contestará? Margarita, dijo Felipe, con un deje de cariño en la voz, es una ballena en un océano de sardinas. Si algo le interesa, lo ataca, si no lo ignora. Le mandé tu resumen ejecutivo y el capítulo sobre patrimonio y comunidad. Si eso no le enciende una chispa, es que está muerta, y te aseguro que no lo está. La confirmación llegó una semana después. Un email de una dirección desconocida, con el asunto, reconsulta de Felipe R. El corazón se me salió del pecho al abrirlo. Era breve, directo, como un telegrama. Estimada Alba, Felipe me ha dado tu nombre, espero no importe. El material es extraordinario. La propuesta de andamiaje social, previo a la intervención física es, sencillamente, luminosa. Necesito ver el trabajo completo, y necesito saber de dónde sale. Felipe alaba tu integridad a los cielos, pero a mí me gustan los datos. Presentarás en la cumbre internacional. Te he asignado una franja en la sesión de Nuevas Perspectivas, justo después de la ponencia principal de Mateo Rodríguez sobre el proyecto Esperanza. Será el 14, a las 11. Confirma asistencia urgente. No falles. M. Sanz. Justo después de Mateo. La coincidencia no podía ser más clara, más calculada. Margarita Sanz no solo estaba interesada, estaba tendiendo un escenario. Sentí un vértigo electrizante. Le mostré el email a Felipe. Una sonrisa lenta, casi feroz, se extendió por su rostro arrugado. La muy vieja zorra, murmuró con admiración, sabe montar un espectáculo. Bien, ahora toca el trabajo sucio. Tienes 40 minutos. 40 minutos para volar por los aires 3 años de mentiras y presentar una nueva forma de ver las cosas. ¿Puedes hacerlo? Tengo que hacerlo, dije, y mi voz no temblaba. Los días siguientes fueron un torbellino. Perfeccionar la presentación, sintetizar meses de trabajo reflexivo, de discusiones acaloradas con Felipe, de noches en vela, en una charla clara, poderosa e impecable. Tenía que ser perfecta, no solo en contenido, sino en ejecución. Tenía que ser impecable. Una noche, Javier llamó a través de una conexión segura de video. Su rostro, pálido y con ojeras, apareció en mi pantalla. Alba, esto se pone feo, susurró, aunque estábamos encriptados. He profundizado. No solo es Clara, hay un miembro del comité, un tal Román, que ha recibido un préstamo personal de la constructora asociada a los Rodríguez, y hay filtraciones del pliego de condiciones del concurso, Esperanza, que llegaron a Mateo semanas antes de que se publicaran oficialmente. Esto es un sistema, Alba, no es un solo corrupto, es una red. Necesito pruebas, Javier, concretas, indiscutibles. Las tengo, dijo, y su voz sonaba tensa. Correos internos de la constructora, transferencias bancarias con conceptos falsos, incluso una grabación, de baja calidad, pero audible, de una conversación entre Mateo y un intermediario hablando de mantener callado a Román. Es ilegal, Alba. Si lo conseguí de forma ilegal, no servirá en un tribunal, pero en un auditorio lleno de profesionales, ante las cámaras. Servirá, terminé yo, la mente fría y clara. No quiero llevarlo a un juez aún. Quiero llevarlo a la plaza pública, quiero que todo su mundo lo vea caer. Javier asintió, grave. Entonces, día de 14 de noviembre,
11 de la mañana, yo estaré allí, en la sala, tendré todo listo, con un clic, toda la evidencia, los documentos, los fragmentos de audio limpios, se proyectarán en la pantalla gigante y se enviarán a una lista de periodistas clave. Pero Alba hizo una pausa. ¿Estás segura? No habrá vuelta atrás. Tu vida, tal como es ahora, se acabará. Serás noticia, el centro de un escándalo. Mi vida ya se acabó, Javier. Respondí, y fue la verdad más pura que había dicho en meses. Ahora toca construir una nueva, y esta vez, con buenos cimientos. Colgué, me quedé mirando al mar negro por la ventana. La tramontana aullaba. Dentro de mí, había silencio, una calma de acero. El miedo estaba ahí, claro, a fallar, a quedarme en blanco, a que algo saliera mal, pero era un miedo manejable, un instrumento más que me mantenía afilada. Felipe y yo ensayamos la presentación una y otra vez. Él era el público más hostil imaginable, más lento. No escupas los datos, cuéntalos, esa transición es un desastre. ¿Y el por qué? Siempre el por qué. No les digas qué vas a hacer. Diles por qué es importante, por qué duele no hacerlo así. Esa diapositiva sobra, es paja, ve al grano. Hasta que, por fin, un día, después de la 10ª repetición, se quedó en silencio. Luego, asintió, una sola vez. Está bien, ahora tienes algo que decir. Y se nota, faltaban 3 días para la cumbre. Hice la maleta, no el vestido de novia de 6 cifras, sino un traje pantalón de línea sencilla, color azul marino, y una camisa blanca, armas para una batalla diferente. Felipe me acompañaría hasta Barcelona, pero no entraría conmigo. Es tu campo de batalla, dijo. Yo solo soy el viejo que te afiló la espada. La víspera, sentados en la terraza viendo las últimas luces, me preguntó, ¿qué vas a sentir cuando lo veas allí, en el estrado, creyéndose el rey del mundo? Reflexioné un momento, creía que sentiría odio, o una gran rabia, pero ahora, siento lástima, lástima por el arquitecto que pudo haber sido, y que eligió ser un ladrón, y siento impaciencia, por plantar la semilla de esto, dije, señalando la carpeta con mi trabajo, y ver que crece. Él sonrió, un gesto extraño y bonito en su rostro agrietado. Esa es la mejor venganza, no destruir su pasado, sino hacer que tu futuro lo eclipse por completo, que se pudra en la irrelevancia. El tren a Barcelona fue un viaje a través de un túnel de posibilidades. Dejaba atrás el refugio, el mar, la creación, entraba en la arena. Javier me esperaba en un hotel discreto cerca del recinto de congresos. Al verme, me abrazó con fuerza. Estás más delgada, y tienes una mirada rara, dijo. Es la mirada de quien ya no tiene nada que perder. Respondí. Repasamos el plan por última vez. Javier tenía acceso a la red del Congreso. Instalaría un dispositivo que me daría control remoto sobre el proyector y el sistema de sonido desde mi propio portátil. Todo estaba sincronizado. Tenía 2 clics. Uno para lanzar mi presentación, otro para lanzar la bomba de evidencias. Margarita Sanz sabía que algo pasaría, pero no los detalles, solo que confiaba en mí, y en Felipe. La noche antes, caminé sola por la Barceloneta. El olor a sal, a pescado, a ciudad, era diferente al de Cadaqués, más agresivo, más familiar. Pasé frente al edificio que albergaba el estudio de Mateo Rodríguez e hijos, sus ventanas iluminadas. Seguramente, estaría dentro, puliendo su discurso, repasando los sobornos, creyéndose invencible. No sentí nada, solo una quietud absoluta. Al día siguiente, vestida con mi armadura de lana y algodón, con el portátil en la mochila y la memoria USB con la presentación y la bomba colgada al cuello, bajo un discreto vestido, me dirigí al Palacio de Congresos. El lugar bullía de arquitectos, académicos, periodistas. Reconocí caras, nombres importantes. Algunos me miraron de reojo, susurraron. La novia fugada, la chica con la crisis nerviosa. La compasión o el morbo en sus miradas resbalaban sobre mí sin tocarme. Me registré. Margarita Sanz, una mujer menuda y de pelo blanco cortado a cepillo, con ojos de halcón, me encontró en la entrada de la sala principal. Alba Mendoza, dijo, estrechándome la mano con una fuerza sorprendente. Felipe dice que vas a dar que hablar. Espero que no sea poco. Su mirada escrutadora no dejaba lugar a la mentira. No lo será, aseguré. Tu turno es justo después de la ponencia de las 11. Él hablará de su proyecto estrella. Tú hablarás de, ¿cómo lo llamaste? Patrimonio vivo. Un destello de algo parecido a una sonrisa asomó a sus labios. El contraste será educativo. Buena suerte. Entré en la sala. Era enorme, oscura,
iluminada por la luz del gran escenario. En la pantalla se proyectaba el logo de la cumbre. Las butacas se iban llenando. Yo me senté en una fila lateral, cerca de un pasillo. Desde allí, veía la puerta por donde entrarían los ponentes. A las 11 en punto, el presentador anunció, para hablarnos del ambicioso proyecto de restauración Esperanza, que pretende devolver el esplendor a un conjunto único de nuestro modernismo, de la bienvenida al arquitecto Mateo Rodríguez, de Mateo Rodríguez e Hijos. Los aplausos resonaron, y allí apareció él. Subió al escenario con la seguridad de un príncipe, traje impecable, sonrisa segura, una elegancia estudiada. Al micrófono, saludó, agradeció, su mirada barrió el público, confiado, dueño del mundo. No me vio, yo era solo una sombra más entre cientos. Comenzó su charla. Las primeras diapositivas me dieron un vuelco al corazón. Eran mías, mis diagramas de flujos estructurales, mis análisis de degradación de materiales. Los presentaba con su voz, con sus palabras, pulidos, vacíos de la pasión que los había generado. Hablaba de eficiencia, de recuperación del valor, de legado, palabras huecas, la esencia, el alma que Felipe y yo habíamos discutido, destilado, amado, no estaba. El público asentía, impresionado. Él era convincente, un farsante magnífico. Yo respiré hondo, saqué mi portátil, lo conecté a la red oculta que Javier había preparado. En la pantalla, una ventana me mostraba, sistema principal, controlado. Otra decía, paquete difusión, listo. Mateo llegaba a su conclusión, y es así, combinando el respeto por la tradición con la más avanzada tecnología, como no solo restauraremos edificios, sino que rehabilitaremos la memoria de nuestra ciudad. Este proyecto, el Esperanza, es un sueño que hoy hizo una pausa dramática. Se hace realidad. Los aplausos estallaron, calurosos. Él sonreía, inclinándose ligeramente. El moderador subió al escenario. Gracias, Mateo, por una ponencia tan inspiradora. Y ahora, para ofrecernos una perspectiva complementaria, tenemos el placer de dar la bienvenida a... Yo me levanté, caminé por el pasillo lateral, hacia las escaleras del escenario. El moderador, confundido, miró sus notas. Mateo, recogiendo sus cosas, alzó la vista, y me vio. Su sonrisa se congeló, los aplausos se apagaron, sustituidos por un murmullo creciente. La gente se dio la vuelta, siguiendo mi camino. Reconocían a la novia fugada, a la mujer desaparecida, ahora caminando con determinación hacia el escenario. El moderador, recuperándose, anunció, a la arquitecta Alba Mendoza, que nos presentará Patrimonio Vivo, más allá de la restauración, la reintegración. Subí los escalones. El crujido de mis tacones en el suelo de madera resonó como disparos en el silencio súbito. Pasé junto a Mateo. Nuestras miradas se cruzaron. En la suya vi el pánico, la incredulidad, y luego, una súbita y feroz advertencia, un casi imperceptible movimiento de cabeza. No, le sostuve la mirada, sin expresión, y seguí caminando hasta el atril. Coloqué mi portátil, conecté el cable al proyector. La pantalla gigante mostró mi título, mi nombre, un nombre que no se había pronunciado en ese ámbito desde hacía meses. Respiré, miré al mar de caras expectantes, algunas curiosas, otras francamente hostiles. Vi a Margarita Sanz en primera fila, con los brazos cruzados, impasible. Vi a Javier, escondido entre el público técnico, que me hizo un leve gesto de cabeza. Y entonces, hablé. Mi voz, al principio un hilo, ganó fuerza con la primera frase, con la primera idea que no era mía, sino nuestra, la que había forjado en el yunque de la traición y el exilio. Hace unos minutos, comencé, y el silencio se hizo absoluto. Han escuchado ustedes una ponencia sobre restaurar piedras, sobre eficiencia y valor. Yo vengo a hablarles de restaurar vidas, de que un edificio no es un cadáver que diseccionamos, sino un ser que late, y late al ritmo de la ciudad que lo abraza, o lo rechaza. Mateo seguía de pie, inmóvil, al borde del escenario, pálido como la muerte. Yo no lo miré, hablé para el mundo, y el mundo, al menos esa sala, comenzó a escuchar. La batalla, por fin, había comenzado. Barcelona me recibió con un cielo plomizo y un aire cargado de la humedad densa que precede a la tormenta. No era la ciudad que había dejado, la de las ilusiones y los paseos de novia. Esta era otra, un tablero de ajedrez, y yo una pieza que regresaba a la casilla de salida para un movimiento decisivo. El piso franco que Javier había alquilado olía a limpieza reciente y a encierro. Estaba en el barrio de Poble Sec, anónimo,
con vistas a un patio de luces. Lo primero que hice, incluso antes de dejar la mochila, fue conectar el portátil a la red segura. Un mensaje de Felipe esperaba: el mar está en calma aquí, demasiado. Recuerda, habla desde la piedra, no desde el rencor, y no le tengas miedo al escándalo. A veces, hay que derribar un muro podrido para que entre la luz. Sonreí. Su manera de desear suerte. Le contesté con un simple: la luz entra mañana. La llamada de Javier sonó 5 minutos después, justo cuando empezaba a repasar mis notas por centésima vez. ¿Estás dentro? ¿Sin problemas? Sin problemas. ¿Y tú? ¿Está todo listo? Su voz sonaba tensa, pero con ese tono de excitación contenida del técnico antes de un lanzamiento. Más que listo. He conseguido acceso físico al rack de sonido y video de la sala principal. Es un sistema antiguo, con una puerta trasera de red más grande que la Sagrada Familia. He instalado un dispositivo que me dará control remoto desde mi tableta, y he creado un perfil de ponente fantasma en el sistema. Cuando te llamen, tu presentación se lanzará desde ese perfil, no desde el ordenador del Congreso. Tú solo preocúpate de hablar. Yo me encargaré de que se vea y se oiga lo que tenga que verse y oírse. ¿Y el paquete difusión? Pregunté, bajando la voz aunque estaba sola. Subido a 3 servidores diferentes en la nube, listo para ser lanzado a la lista de contactos de prensa con un solo clic. He priorizado a los de investigación, a los que odian a los Rodríguez desde hace años. Y, Alba, tengo algo más. ¿Qué? Una grabación reciente, de anteayer. Mateo y Clara, en el garaje de su edificio, pensaban que estaban solos. El sistema de seguridad tiene micrófonos de ambiente, y no es difícil pinchar la señal si sabes cómo. La calidad no es perfecta, pero se entiende todo. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué hablan? De ti, dijo Javier, y su voz era grave. Escucha, un silbido, un roce, y luego sus voces, lejanas pero nítidas, llenaron mi auricular. Clara, y sigue sin aparecer. Es raro. Mateo, ¿no te da mala espina? Mateo, un tono desdeñoso. ¿Qué va a hacer? Está escondida, lamiéndose las heridas. No tiene agallas. Sin mí, no es nadie. Lo único que me preocupa es que se le ocurra hablar con alguien. Con esa periodista amiga suya, por ejemplo. Clara, déjame a mí. Un par de llamadas y esa periodista tendrá problemas más gordos que ocuparse de una chiflada. Lo importante es que firmes el contrato de Esperanza la semana que viene. Una vez firmado, aunque saliera a decir que le robaste las ideas, sería tu palabra contra la de una histérica, y tenemos al comité de nuestra parte. A Soler lo tengo comiendo de mi mano. Mateo, una risa baja, siempre tan eficiente. Cariño, después de la firma, nos tomamos esas vacaciones en Mauricio. Te lo has ganado, Clara. Y tú, más, has jugado bien tus cartas. Incluso lo del matrimonio, fue un golpe maestro. Pobre idiota, creyendo que era por amor. Mateo, el amor es un concepto muy útil para la gente débil. Nosotros construimos realidades, Clara, y nuestra realidad va a ser magnífica. Se hizo un silencio, solo mi propia respiración, entrecortada, rompiéndolo. ¿Lo ves? Dijo Javier. Al otro lado, no sienten ni un ápice de remordimiento. Están planeando tu aniquilación definitiva. Una calma glacial se apoderó de mí. Cualquier último vestigio de duda, de piedad estúpida, se evaporó. Inclúyelo en el paquete, y prepáralo para la proyección también. Quiero que la sala lo oiga. Será el remate, afirmó Javier. Alba, mañana, puede ponerse feo. Tienen dinero, influencia, pueden intentar callarte a gritos, o peor. Lo sé, dije, por eso tienes que lanzar el paquete a la prensa en el mismo instante, que salga a la luz todo a la vez, que sea demasiado grande para taparlo. Así se hará. Descansa, o intenta. Nos vemos mañana. Yo entraré con el personal técnico. Colgué. La habitación estaba en silencio. Me acerqué a la ventana. Barcelona se extendía, indiferente, iluminada por miles de luces. En algún lugar de esa mancha brillante, Mateo estaría durmiendo plácidamente, soñando con su gloria. Y Clara, a su lado, contando comisiones. Ya no sentía ira, sentía una determinación tan fría y afilada como el acero. Mañana no era solo mi venganza, era la restitución de mi nombre, de mi trabajo, de mi dignidad, y era una advertencia para todos los Mateos del mundo. A las 8 de la mañana, ya vestida con el traje pantalón, recibí la llamada de Margarita Sanz. Mendoza, ¿está viva? Estoy viva, y estoy lista. Bien, he revisado tu presentación completa. El trabajo es excepcional. Felipe no exageraba.
Tienes el don de hacer visible lo invisible, de ponerle palabras a lo que muchos intuimos pero no sabemos expresar. Hizo una pausa. También sé, por pura lógica y por el brillo de justicia que hay en tus ojos, que tu charla no será solo académica, algo va a pasar. Me quedé callada, no podía implicarla más. No necesito detalles, continuó, como si me hubiera leído el pensamiento, solo necesito que sepas esto, yo estaré allí, y si alguien, quien sea, intenta interrumpirte, silenciarte o desacreditarte de forma ilegítima, yo me pondré de pie, este es mi Congreso, y aquí, las ideas se defienden con ideas, no con influencias, ¿entendido? Un nudo de gratitud, inesperado y feroz, me apretó la garganta, entendido, gracias, no me des las gracias, es mi trabajo, buena suerte, o más bien, que la razón te acompañe, el Palacio de Congresos será un hervidero, periodistas con acreditaciones, arquitectos de todas las edades y nacionalidades, el zumbido de 100 conversaciones, me colé entre la multitud, con unas gafas de sol y el pelo recogido, invisible, pasé junto a un enorme banner con la foto de Mateo y el título, El futuro de la restauración, Proyecto, Esperanza, la rabia, por un instante, quiso emerger, la ahogué, la convertí en combustible, encontré a Javier cerca de la mesa de registro técnico, iba vestido con un mono de trabajo, con un carnet colgando del cuello, parecía otro, todo en orden, murmuró, sin mirarme, mientras fingía ajustar un cable, tu perfil está activo, la secuencia es, tú comienzas a hablar, yo lanzo tu presentación a los 3 minutos, cuando llegues al punto de la ética en la restauración, das la señal, un golpecito al micrófono, entonces, yo corto tu proyección y lanzo el paquete de evidencias, documentos, correos, la grabación, durará 4 minutos, luego, vuelvo a tu presentación, perfecto, Alba, dijo por fin, mirándome, sus ojos estaban serios, tienes una salida trasera preparada, por si acaso, después de esto, puede que quieras, desaparecer un rato otra vez, asentí, lo sé, ahora vete, nos vemos al otro lado, me dirigí a la sala principal, era un anfiteatro enorme, oscuro, imponente, elegí un asiento en un lateral, desde donde podía ver la puerta de oradores, mi corazón era un tambor sordo en el pecho, respiré hondo, recordando las palabras de Felipe, habla desde la piedra, poco a poco, la sala se fue llenando, reconocí a críticos de arquitectura, a profesores de la universidad, a representantes de la Generalitat, el ambiente era de expectación, el proyecto, Esperanza, era el plato fuerte del día, y entonces, entró él, iba flanqueado por su padre, un hombre alto y severo con el mismo gesto de suficiencia, y por un pequeño séquito de aduladores, sonreía, saludaba con la mano, se paraba a dar palmadas en la espalda, era el rey del baile, su mirada, altiva, recorrió la sala, por un instante, me pareció que se posó en mí, un frío me recorrió la espalda, pero su mirada pasó de largo, sin reconocerme, yo era una mancha más, una nadie, se sentó en la primera fila, reservada para ponentes, a su lado, elegantísima, con un vestido de chaqueta color burdeos, estaba Clara, le susurró algo al oído, y él rió, un gesto de confianza absoluta, el presentador dio comienzo a la sesión, hubo unas breves palabras de bienvenida, luego, la presentación, señoras y señores. Es un honor dar la bienvenida a un joven que está revolucionando nuestro enfoque sobre el patrimonio. Mateo subió al escenario entre aplausos. La luz lo bañaba. Era su momento. Dio las gracias. Empezó a hablar. Su voz, segura, modulada, llenaba la sala. Empezó a mostrar diapositivas. Mis diapositivas. Mis diagramas. Mis fotografías de los análisis de materiales. Los explicaba con una soltura que me hacía hervir la sangre. Hablaba de su metodología innovadora, de su visión integral, el público asentía, fascinado, incluso yo, en mi rabia, tenía que reconocer que era un mentiroso brillante, había asimilado el lenguaje, la forma, pero había vaciado el contenido de toda su esencia, de su alma, mientras hablaba, saqué mi teléfono, un mensaje de Javier, todo estable, esperando tu señal, miré hacia la primera fila, Margarita Sanz estaba centrada, con los brazos cruzados, observando a Mateo con una expresión impenetrable, no parecía impresionada, parecía, evaluando. Mateo llegó a su clímax, y así, no solo conservaremos un pedazo de historia, sino que lo integraremos en el latido de la Barcelona del futuro, porque la restauración, al final, no es mirar al pasado,
es construir el futuro. Los aplausos estallaron, calurosos, prolongados. Él sonreía, inclinándose. Clara, en primera fila, aplaudía con una sonrisa de triunfo. Era perfecto. El moderador subió al escenario. Gracias, Mateo, por una ponencia tan inspiradora. Y ahora, para ofrecernos una perspectiva complementaria, tenemos el placer de dar la bienvenida a... Yo me levanté, el crujido de la butaca sonó como un disparo en mi oído. Empecé a caminar por el pasillo lateral hacia el escenario. Murmullos, cabezas que se giraban. El moderador, confuso, miró sus notas. A la arquitecta Alba Mendoza, que nos presentará Patrimonio Vivo, más allá de la restauración, la reintegración. El murmullo se convirtió en un zumbando. Alba Mendoza. El nombre corrió por la sala como una corriente eléctrica. Era la novia desaparecida, la mujer de la que Mateo había dicho que estaba en un retiro espiritual por estrés. Sentí todas las miradas clavadas en mí, la de los curiosos, la de los escandalizados, la de los que empezaban a oler sangre, pero solo una mirada me importaba, la de Mateo. Al subir los escalones, pasé junto a él, había bajado del estrado y se quedaba de pie, al lado, pálido, con la sonrisa congelada en una mueca. Nuestros ojos se encontraron, en los suyos vi el viaje completo, primero incredulidad, luego confusión, luego un pánico cegador, y por último, una furia tan intensa que pareció querer saltar sobre mí. Sus labios formaron una palabra muda. No le hice caso. Seguí caminando hasta el atril, coloqué mi portátil, conecté el cable. En la pantalla gigante, detrás de mí, apareció mi título, mi nombre, Alba Mendoza, letras negras sobre fondo blanco, sencillo, innegable. Toqué el micrófono, un golpe seco resonó por los altavoces, la señal para Javier. Respiré hondo, miré al mar de caras expectantes, hostiles, curiosas, y encontré, en primera fila, la mirada tranquila y firme de Margarita Sanz. Un imperceptible asentimiento. Abrí la boca. Mi voz, al principio un hilo tenso, se fue haciendo más fuerte con cada palabra, alimentada por meses de estudio, de dolor, de claridad. Hace unos minutos, comencé, y el silencio se hizo absoluto. Han escuchado ustedes una ponencia sobre restaurar piedras, sobre eficiencia y valor, sobre construir el futuro. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Yo vengo a hablarles de algo más frágil y más poderoso. Vengo a hablarles de restaurar vidas, de que un edificio no es un cadáver que diseccionamos, sino un ser que late, y late al ritmo de la ciudad que lo abraza, o lo ignora, o lo devora. En la pantalla, detrás de mí, apareció la primera imagen, no un diagrama técnico, sino una fotografía en blanco y negro de la Sagrada Familia, rodeada de andamios que la cubrían como un velo, y luego, al lado, un plano de esos mismos andamios, pero integrando plataformas verdes, espacios para que la gente los usara mientras se hacían las obras. Un diálogo, no un monólogo. La sala contenía la respiración. Yo no miraba a Mateo, hablaba al mundo, pero sentía su presencia, a 3 metros de mí, rígida como una estatua de hielo. La batalla, por fin, había comenzado, y la primera sangre, eran mis palabras, y eran verdaderas. Mi voz, esa voz que había pasado semanas susurrando teorías a las paredes de piedra de Cadaqués, resonó ahora en el silencio absoluto de la sala más importante de mi profesión. No temblaba, era firme, clara, como el golpe de un cincel sobre mármol. Un edificio, continué, mirando fijamente a la audiencia, no enferma solo por el agua o el viento, enferma por el olvido, por la indiferencia. La restauración de la que hablo no es un acto quirúrgico, es un acto médico integral. Hay que tomar el pulso a la calle, escuchar la tos del tráfico, medir la fiebre de la contaminación, y preguntar a los que pasan cada día a su lado, ¿qué sientes cuando lo miras? En la pantalla, detrás de mí, Javier había lanzado mi presentación. Aparecían imágenes superpuestas, un análisis espectral de la degradación de la piedra junto a un gráfico de los niveles de ruido en esa misma calle a lo largo del día. Luego, fotografías de vecinos mayores señalando detalles de una fachada, sus rostros iluminados por el recuerdo. Esta es la diagnosis, dije, sin ella, solo pintamos sobre la fiebre. Sentía, más que veía, a Mateo a mi derecha. Su respiración se había vuelto un silbido corto, forzado. El aire a su alrededor vibraba de pura rabia contenida, pero no me miré. Mi campo de batalla era la pantalla y las mentes de los cientos de personas que me observaban. Y estaba ganando terreno. Vi caras que pasaban de la curiosidad al interés genuino, a la sorpresa. Algunos asentían, otros tomaban notas febriles.
la propuesta que hemos escuchado antes. Proseguí, y ahora sí, giré ligeramente la cabeza hacia donde él estaba, sin señalarlo directamente. Se centra en él, qué, y él, cómo, es impecable en su técnica, o lo sería, si sus fundamentos no fueran una ficción. El murmullo estalló. Un periodista de la tercera fila se inclinó hacia adelante. Mateo dio un paso al frente, pero el moderador, un hombre de cierta edad que parecía divisar un naufragio, levantó una mano cautelosa. El proyecto, Esperanza, continué, ignorando la tensión, se basa en una investigación exhaustiva sobre los métodos de restauración no invasivos aplicables a las obras de alta complejidad geométrica. Esa investigación, sus datos núcleo, sus conclusiones preliminares, sus bocetos conceptuales. Hice una pausa, clavando la mirada en la cámara principal que transmitía a una pantalla secundaria. Son míos. Fueron elaborados por mí, Alba Mendoza, a lo largo de 3 años de trabajo en solitario, y me fueron sustraídos. El estruendo fue instantáneo. Gritos, exclamaciones, butacas que crujían. Mateo ya no pudo contenerse. Es una mentira, rugió, dirigiéndose al público, su rostro desencajado. La elegancia hecha añicos, está enferma, sufre una crisis nerviosa. Como todos saben, esto es el delirio de una rencorosa. Su voz, amplificada por su cercanía a otro micrófono, destrozó el silencio. Margarita Sanz, en primera fila, se puso lentamente de pie, no dijo nada, solo cruzó los brazos y miró a Mateo con una expresión de tal desprecio helado que, por un segundo, logró acallar parte del barullo. Yo no alcé la voz, hablé directamente al micrófono, y mi tono calmado hizo aún más dramático su arrebato. Tengo las pruebas, Mateo, los archivos originales con sus metadatos, los cuadernos de campo, las versiones preliminares que tú nunca viste, porque las considerabas poéticas, poco prácticas. En la pantalla, Javier proyectó una imagen, la foto de la portada de mi viejo cuaderno de bocetos, con la fecha de hace 2 años claramente visible, y al lado, un extracto idéntico del informe presentado por Mateo al comité del Esperanza. La comparación era inapelable, incluso la letra de mis anotaciones marginales se podía rastrear en los diagramas de él. El caos en la sala se redobló, los periodistas empuñaban sus teléfonos. Flash, flash, flash. Son falsificaciones, gritó Mateo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza, el pánico asomaba por los bordes. Clara, en primera fila, había palidecido. Intentaba abrirse paso entre la gente hacia la salida, pero el gentío la bloqueaba. Pero el plagio, continué, elevando un poco la voz para que se me oyera, es solo la primera capa de podredumbre, porque para vender esa mentira, para asegurar que el proyecto, Esperanza, mi proyecto cayera en sus manos, se necesitó otra cosa, se necesitó corromper el proceso. Ahí, di el segundo golpecito al micrófono, la pantalla gigante se oscureció por un segundo, luego, apareció una captura de un correo electrónico, el remitente, una cuenta anónima, el destinatario, Clara Vidal, el asunto, coordinación para el comité, y el texto, claro y conciso. Javier Soler está de acuerdo, los otros 2 miembros necesitan un incentivo. Habla con Mateo para fijar los importes. La cuenta de Andorra está activa. Una vez firmado el contrato, se ejecuta la transferencia del 10%. Un grito ahogado surgió del público. Era la voz de Javier Soler, el presidente del comité, que se ponía de pie, furioso. En otra parte de la sala, es falso, una infamia. Pero Javier, mi Javier, no había terminado. Con una precisión de cirujano, proyectó extractos de transferencias bancarias, de la sociedad Pantalla de los Rodríguez a la cuenta de CLV Consulting, otras, a cuentas en Suiza a nombre de parientes lejanos de otros miembros del comité, los importes, los conceptos falsos, asesoría técnica, consultoría especializada, las fechas, justo antes de las votaciones clave. El escándalo ya era incontrolable, gente gritaba, el personal de seguridad del Congreso, desbordado, miraba a Margarita Sanz, buscando instrucciones. Ella permaneció de pie, impasible, observando la pantalla como si estuviera en el cine. Entonces, vino el golpe de gracia. La pantalla mostró una ventana de reproductor de audio, el título, grabación, garaje, diciembre de 11, y luego, empezó a sonar, primero, el run run de un motor apagándose, luego, la voz de Clara, nítida, desdeñosa, y sigue sin aparecer. Es raro, Mateo, ¿no da mala espina? Y la de él, tan familiar, tan llena de una arrogancia que ahora sonaba grotesca. ¿Qué va a hacer? Está escondida, lamiéndose las heridas. No tiene agallas.
Sin mí, no es nadie. La sala se sumió en un silencio de tumba, cientos de personas conteniendo la respiración. La conversación siguió, con Clara ofreciéndose a amordazar a una periodista, hablando de tener a Soler comiendo de mi mano, y Mateo riendo, planeando vacaciones, llamando pobre idiota a alguien que todos sabían que era yo. Cuando llegó a la parte de el amor es un concepto muy útil para la gente débil, nosotros construimos realidades. Clara, se produjo el estallido. Fue como si se rompiera un dique. Los gritos, los insultos, el estrépito de butacas. Periodistas se abalanzaron hacia el escenario. El padre de Mateo, de pie, intentaba llegar a su hijo, pero era empujado por la marea humana. Clara había logrado llegar al pasillo y corría hacia la salida, acosada por fotógrafos que le gritaban preguntas. Pero en medio del caos, mi vista se enfocó en un solo punto. Mateo se había quedado inmóvil, al borde del escenario, mirando la pantalla donde su propia voz lo condenaba. Su rostro era una máscara de horror absoluto, todo su mundo, su castillo de mentiras, de influencias, de falsa elegancia, se desmoronaba ante sus ojos, ladrillo a ladrillo, ante la mirada de todo su universo profesional. Ya no era el joven genio, era un ladrón, un estafador, un cínico, y todo el mundo lo sabía. Nuestras miradas se encontraron, por fin, a través del aire cargado de electricidad. En la suya ya no había ira, solo un vacío aterrador, el reconocimiento del abismo. Le sostuve la mirada, no dije nada, no hizo falta. Entonces, él hizo algo inesperado, con un movimiento brusco, se lanzó hacia mí, no para atacarme, sino hacia el atril, hacia mi portátil. Sus ojos, inyectados en sangre, estaban fijos en la memoria USB que colgaba de un llavero junto al teclado. Dame eso, gruñó, con una voz ronca. Animal, pero no llegó. Dos brazos largos y huesudos surgieron de entre la confusión y lo agarraron con fuerza por los hombros. Era Felipe. No sé cómo había entrado, cómo había llegado hasta allí. Estaba allí, de pie entre el humo de la debacle, sujetando a Mateo con una fuerza sorprendente. Basta ya, niño, dijo Felipe, con una voz que cortó a través del alboroto. Su tono era de desprecio infinito. Has tenido tu función, ahora sal de escena. Aún queda arte por hacer aquí. Mateo forcejeó, pero Felipe, o quizás la realidad misma, lo tenía inmovilizado. Un guardia de seguridad llegó entonces y lo sujetó con más firmeza, alejándolo del escenario. Mateo no se resistió, se dejó llevar, la mirada perdida, hundiéndose en la multitud que se abría a su paso como el mar rojo ante un faraón derrotado. El moderador, completamente fuera de sí, intentaba recuperar el control. Por favor, calma, señores. Un poco de orden. Felipe, tras soltar a Mateo, se volvió hacia mí, asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero lleno de un significado inmenso. Luego, se perdió entre la gente, en la pantalla. Javier había vuelto a poner mi presentación, detenida en una diapositiva hermosa y serena, un diagrama de un edificio rodeado de un andamiaje que era también un jardín vertical y un mirador. El contraste con el caos era surrealista. Tomé el micrófono. No grité, solo hablé. Esto, dije, y mi voz, de nuevo, logró abrirse paso. Esto es lo que estaba en juego, no un contrato, no un prestigio, la integridad de nuestro oficio, la confianza pública, y la verdad. Hice una pausa, mirando las caras aún conmocionadas. Mi investigación, la verdadera, la completa, está ahora disponible para todos. Con estos cimientos, los que no están podridos, es como podemos empezar a construir, a restaurar. De verdad, muchas gracias. No hubo aplausos inmediatos, hubo un silencio pesado, aturdido. Luego, empezaron, no una ovación, sino un reconocimiento lento, firme, de algunos. Luego de más, Margarita Sanz fue la primera, golpeando sus palmas con determinación. Otros se unieron. No era el aplauso triunfal para Mateo, era algo más sólido, un reconocimiento a la verdad, por muy dolorosa que fuera. Bajé del escenario, la gente se apartaba a mi paso, mirándome con una mezcla de asombro, lástima y respeto. Javier apareció a mi lado, sudoroso pero con los ojos brillantes. El paquete está en todos los medios, ha estallado. En 10 minutos, será portada. Gracias, Javier. No me des las gracias. Ha sido un honor. Me cogió del brazo. Ahora, vámonos. Por la salida trasera. Felipe ya está fuera con un taxi. No miré atrás. Seguí a Javier por un pasillo lateral, dejando atrás el rugido de la sala, los gritos de los periodistas, el espectáculo del derrumbe.
Al pasar junto a la puerta de servicio, vi por un instante a Mateo, rodeado por su padre y dos abogados de gesto crispado, hablando a gritos con un oficial de seguridad. Nuestras miradas no se volvieron a cruzar. El aire frío de la calle me golpeó la cara. Allí estaba Felipe, apoyado en un viejo taxi negro. ¿Lista para el próximo proyecto?, preguntó, abriendo la puerta. Me subí. Javier se despidió con un gesto. Él se quedaría a vigilar los restos del naufragio desde dentro. El taxi arrancó, alejándose del Palacio de Congresos. En la radio, un locutor de noticias interrumpía la programación. Escándalo mayúsculo en la Cumbre de Patrimonio. Acusaciones de plagio, soborno. El arquitecto Mateo Rodríguez, detenido por los guardias de seguridad tras un intento de agresión. La joven arquitecta Alba Mendoza. Apagué la radio. El silencio dentro del coche era profundo. Miré por la ventana. Barcelona pasaba, indiferente y hermosa. No sentía euforia, no sentía triunfo. Sentía un vacío enorme, un cansancio de huesos. Y bajo él, una paz nueva, extraña, sólida como la roca. ¿Y ahora?, preguntó Felipe, sin mirarme. Ahora, dije, y sonreí por primera vez en lo que parecía una eternidad. Ahora, a trabajar. El silencio del taxi fue un bálsamo. No hablamos, Felipe y yo, hasta que el edificio del Congreso desapareció de la vista. Él fue el primero en romper el mutuo acuerdo de no decir nada. Has destrozado el tablero de una tacada, dijo, contemplando la ciudad por la ventanilla. No muchos tienen el valor, o la desesperación. No era valor, respondí, y mi voz sonó ronca por el esfuerzo de la proyección. Era la única opción que me dejó. Las mejores decisiones suelen ser así, asintió. ¿A dónde quieres ir? ¿Al piso de Poble Sec? Reflexioné un instante. La idea de encerrarme entre esas cuatro paredes ahora, con el huracán desatado, me resultó asfixiante. No a la playa, a la Barceloneta. Necesito ver el mar. Felipe dio la dirección al taxista. Mientras rodábamos, saqué el teléfono. Lo tenía en modo avión desde antes de entrar en la sala. Al encenderlo, estalló una cascada de notificaciones, decenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos. La pantalla era un mosaico de nombres, periodistas, colegas, algunos amigos, mi madre, mi padre, números desconocidos. Lo volví a apagar y lo guardé. Bien hecho, dijo Felipe, notando el gesto. El mundo puede esperar unas horas. Lo primero es ver si la Tierra sigue girando. Bajamos en el paseo marítimo. La tarde estaba fresca. El viento del este arremolinaba la arena. Caminamos en silencio hasta la orilla. El Mediterráneo, ese mismo que había sido mi confidente en Cadaqués, estaba aquí agitado, de un gris verdoso. Respiré hondo. El olor a sal y algas. El zumbido de la adrenalina comenzó a ceder, dejando paso a un temblor sordo en las piernas y a un vacío enorme en el pecho. No era tristeza, era agotamiento. El agotamiento de quien ha estado conteniendo la respiración durante meses. ¿Qué sientes?, preguntó Felipe, sin mirarme, los ojos perdidos en el horizonte. Tardé en responder, como si hubiera hecho estallar mi propia vida. Y ahora estoy entre los escombros, sin saber muy bien qué es humo y qué es aire limpio. Los escombros eran los de él. Tú solo tiraste de la cuerda que él mismo había atado al detonador, dijo, con su lógica implacable. El aire ahora es tuyo. Puede que huela a pólvora un tiempo, pero es tuyo. Pasamos una hora caminando, hasta que el atardecer tiñó el cielo de naranja y púrpura. Fue entonces cuando encendí el teléfono de nuevo y llamé a mis padres. Alba, Dios mío. Hija, estamos viendo las noticias. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? La voz de mi madre era un susurro entrecortado, entre el llanto y la incredulidad. Estoy bien, mamá, estoy a salvo. Nos ha llamado la policía. Y periodistas, han puesto la casa patas arriba. Dice tu padre que en la televisión, su voz se quebró. Es cierto, Alba, todo eso que han dicho. Es cierto, mamá, todo, y más. Al fondo, oí la voz grave de mi padre, tomando el teléfono. Alba, soy papá. ¿Necesitas que vayamos? ¿Que nos encontremos contigo? El cariño en su voz, la falta inmediata de juicio. Solo preocupación. Fue lo que por fin me quebró. Una lágrima caliente se deslizó por mi mejilla, barrida al instante por el viento. No, papá, no ahora. Pero, ¿podríais venir a Barcelona en unos días? Necesito veros. Iremos mañana mismo, dijo, sin dudar. Te quiero, hija, sea lo que sea. Estamos contigo. Colgué, sintiéndome más ligera y más vulnerable a la vez. Felipe me pasó un pañuelo de tela, limpio y doblado. No dije nada, no hacía falta. Al día siguiente,
El mundo había cambiado. Las portadas de los periódicos, los programas de radio, las tertulias de la tarde, no hablaban de otra cosa. El escándalo del patrimonio, el ascenso y caída de un arquitecto estrella, la restauradora fantasma que desenmascaró una trama de corrupción, mi nombre, mi foto de la cumbre, con esa mirada intensa y pálida, estaba en todas partes. La historia era demasiado jugosa: amor, traición, plagio, sobornos, y una heroína inesperada que aparecía de la nada para revelar la verdad. El proyecto, Esperanza, fue suspendido de inmediato por la Generalitat, y se abrió una investigación. Mateo Rodríguez fue detenido por la policía para declarar, acusado de cohecho, falsedad documental y apropiación indebida de propiedad intelectual. Su padre, intentando salvar los muebles, anunció su retirada temporal de la presidencia del estudio familiar, pero la mancha era demasiado profunda. Los clientes huían, los bancos congelaban líneas de crédito, el imperio Rodríguez se resquebrajaba con un estruendo sordo que resonaba en todo el sector. Clara Vidal también fue detenida, su relación con Javier Soler salió a la luz, y este dimitió de todos sus cargos públicos entre un aluvión de acusaciones. La trama de sobornos, hilvanada por las pruebas de Javier, era tan clara que los abogados de Mateo apenas podían negar los hechos, solo intentar suavizar los cargos, y en medio de ese terremoto, estaba yo. Mi buzón de correo electrónico profesional, el que apenas usaba, estaba saturado, cientos de mensajes, de felicitación, de apoyo de colegas anónimos que decían siempre lo supe, de ofertas de entrevistas, de propuestas de colaboración, de editoriales que querían un libro sobre mi metodología, de universidades que ofrecían conferencias. Era abrumador. Por cada mensaje de apoyo, había otro de algún dinosaurio del sector llamándome problemática, rencorosa o peligrosa para la estabilidad de la profesión. Los ignoré. 2 días después de la cumbre, recibí una visita. En el pequeño salón del piso de Poble Sec, se presentó una mujer de unos 50 años, vestida con sencillez, con una carpeta bajo el brazo. Era la alcaldesa de un pequeño pueblo de la provincia de Tarragona, Pradell. Soy Montserrat Rovira, dijo, estrechándome la mano con firmeza. He visto su intervención, y he leído el trabajo completo que ha publicado en la web del Congreso, el que hizo con el viejo Felipe, supongo. Asentí, invitándola a sentarse. ¿En qué puedo ayudarla? Tenemos una iglesia, del siglo XII, románica, muy sencilla, pero es el alma de nuestro pueblo. Se nos cae a pedazos. No tenemos dinero. Hemos pedido subvenciones a la Diputación, al Ministerio, pero nuestros proyectos nunca son lo suficientemente espectaculares. O no tenemos un arquitecto de postín que los avale. Sus ojos, cansados pero llenos de determinación, se clavaron en los míos. Usted habló de restaurar vidas, de escuchar a la piedra y a la gente. Nosotros no tenemos dinero, pero tenemos piedra, y tenemos gente que la quiere. ¿Nos ayudaría? Sentí un calambre en el estómago. No era una oferta glamurosa, era un hueso duro de roer, en un pueblo perdido, sin presupuesto. Era exactamente el tipo de proyecto que el sistema ignoraba, y era, también, la prueba de fuego perfecta para mis ideas. ¿Tiene algún presupuesto?, pregunté. El de un bingo municipal y lo que podamos recaudar entre los vecinos, y toda la mano de obra voluntaria que haga falta. Miré a Felipe, que observaba desde la cocina, apoyado en el marco de la puerta. Una ceja ligeramente enarcada era su única expresión. Acepto, dije, sin dudar más, con una condición, que el proyecto sea realmente de todos, que los vecinos decidan, dentro de lo posible, qué se hace y cómo, que los oficios locales tengan prioridad, y que sirva para que la gente joven del pueblo aprenda, para que no se vaya. La alcaldesa sonrió, y su rostro se iluminó. Esa es la única manera que nos interesa, señorita Mendoza. Esa tarde, después de que se fuera, Felipe y yo nos sentamos a planificar. Será un infierno, dijo, sin rodeos, poco dinero, mucho ingenio, y todo el mundo opinando. Sí, puede salir mal, muy mal, y te hundiría la credibilidad recién estrenada. Lo sé. ¿Por qué lo haces? Entonces, porque si lo que digo no sirve para esto, para salvar un edificio que es el alma de un pueblo que se muere, entonces no sirve para nada, respondí, y porque es real, no es un proyecto de 15 millones para aparentar, es una necesidad. Felipe asintió, satisfecho. Bien, entonces cuenta conmigo, no como jefe, ni como maestro, como socio. El viejo cascarrabias que sabe dónde conseguir cal de morón de la frontera a buen precio y cómo convencer a un cantero de 90 años para que enseñe a los chavales. Y así nació, sin acta notarial ni gran anuncio,
el estudio Mendoza. Más tarde, tras una larga discusión, le añadí asociados. Felipe era el asociado. Al principio, éramos solo nosotros dos, una tableta gráfica y una montaña de ilusión. Mi padre, cuando vino, se pasó un fin de semana entero montándome un pequeño despacho en un rincón del piso de Poble Sec. Mi madre llenó la nevera de tupperoles por si no comes. Hija, el proyecto de Pradell fue nuestra piedra filosofal. Fue tan duro como Felipe había predicho. Reuniones interminables con el vecindario, discusiones acaloradas sobre si reparar el campanario o arreglar antes el tejado, búsqueda de materiales locales, talleres de fin de semana donde los abuelos enseñaban a los niños a preparar mortero de calorías. Felipe era un genio para lo práctico, para encontrar soluciones elegantes y baratas. Yo me encargaba del diseño, de la coordinación, de hablar con las instituciones para conseguir cada euro de subvención. Aprendí más en esos 6 meses que en toda la carrera, y funcionó. La iglesia no recuperó un esplendor que nunca tuvo, pero recuperó su dignidad, y el pueblo recuperó un motivo de orgullo común. Un pequeño reportaje en un periódico comarcal sobre el proceso llamó la atención de una revista nacional de arquitectura. Vinieron, escribieron, y de repente, nuestro pequeño estudio Mendoza y Asociados dejó de ser un secreto. Llegaron más proyectos, pequeños, pero significativos. Una masía en Lleida que quería convertirse en centro cultural sin perder su esencia. Un lavadero público en un barrio antiguo de Valencia. Cada uno, un reto, cada uno. Una aplicación de ese manifiesto vivo que había presentado en la cumbre. Contratamos a un becario, luego a una arquitecta recién licenciada. El piso de Poble Sec se nos quedó pequeño y alquilamos un local en el barrio de Gracia, con un patio interior donde Felipe podía hacer sus maquetas y amontonar sus libros. El caso judicial contra Mateo avanzaba. Se declaró culpable de varios cargos menores a cambio de que retiraran los más graves. Fue condenado a 2 años de prisión, suspendidos, y a una multa descomunal. Lo más doloroso para él, supongo, fue la inhabilitación profesional por 5 años y la expulsión del Colegio de Arquitectos. Su estudio familiar quebró, su padre sufrió un infarto, leve, según las noticias, y se retiró a una urbanización de la costa. Declara, se supo poco, escapó de la cárcel por los pelos, pero su vida social y profesional estaba acabada. A veces, me preguntaba si alguna de las mujeres que pasaban por la calle, con prisas y gafas de sol, era ella, pero ya no importaba. Una tarde, casi 2 años después de la cumbre, estaba en nuestro estudio, revisando unos planos para la rehabilitación de un antiguo cine modernista en Zaragoza, cuando sonó el teléfono. Era Margarita Sanz. Mendoza, ¿tiene un momento para una vieja amiga? Para usted, siempre. Doña Margarita, déjese de doñas. Tengo una propuesta. O más bien, el ministerio tiene una propuesta para usted. Se trata de la restauración integral del Palacio de los Guzmanes, en Cáceres. Un proyecto nacional, de alto perfil, presupuesto importante, pero también un monumento complejísimo, lleno de capas históricas. El comité de selección ha pensado en usted, en su enfoque. Me quedé sin palabras. Era el tipo de encargo con el que se sueña. Y también, una losa de responsabilidad tremenda, porque yo, logré preguntar. Hay estudios con más experiencia, más grandes, porque son estudios, dijo Margarita, con su claridad habitual, y esto no necesita un estudio, necesita una visión, la suya, y necesita a alguien que no tenga miedo de escuchar al edificio, por muy incómodo que sea lo que tenga que decir. Diga que sí, Mendoza, es su momento. Colgué, con la cabeza dando vueltas. Felipe, que había escuchado mi mitad de la conversación, se acercó con 2 tazas de té. El Guzmanes, dijo, silbando suavemente, eso es la primera división, niña, lo sé, y vas a decir que sí. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes esa misma mirada de cuando llegaste a Cadaqués, pero sin el miedo, con puro hambre, hambre de hacerlo bien. Me pasó una taza, cuenta conmigo, para lo que sea, aunque solo sea para decirte que estás equivocada cuando te equivoques. Dije que sí, y en los meses siguientes, mi vida se convirtió en un ir y venir entre Barcelona, Cáceres y el resto de proyectos. Mi nombre ya no era sinónimo de escándalo, sino de un enfoque riguroso y humano de la restauración. Di charlas, participé en mesas redondas. Siempre rechacé las ofertas para convertir mi historia en una serie de televisión. No soy un personaje, les decía, soy una arquitecta. Una tarde de finales de verano, Felipe y yo salimos tarde del estudio. Había sido un día agotador, lleno de reuniones. Caminamos sin rumbo. Y acabamos, como tantas veces, en las inmediaciones de la Sagrada Familia.
Nos sentamos en un banco de la plaza, frente a la fachada de la Pasión. El sol poniente la bañaba en un oro sangrante, haciendo resaltar la textura áspera de la piedra, las formas angulosas y dramáticas, los andamios, siempre presentes, parecían parte de su piel. Nunca la restauraré, dije, de pronto, a ella. Sería demasiada responsabilidad. Felipe siguió mi mirada. Gaudí no necesita que lo restauren, necesita que lo entiendan. Y tú has entendido lo esencial, que esto, señaló el edificio, la plaza llena de turistas, la ciudad a sus pies, no es un objeto, es una conversación que no ha parado desde que pusieron la primera piedra. Y tú has aprendido a escucharla. Guardamos silencio un rato. El bullicio de la ciudad era un rumor lejano. ¿Echas de menos algo, Alba?, preguntó Felipe, sin mirarme. De la vida que perdiste, reflexioné. Echaba de menos la inocencia, la creencia de que el amor era sencillo y la profesión, un camino recto, pero no echaba de menos nada de lo que había perdido en realidad. No, echo de menos el tiempo, a veces, para hacer más, pero no echo de menos esa vida. Era de cartón piedra. ¿Y él, echas de menos el odio? Sonreí. No, el odio pesa mucho. Lo dejé caer aquel día en el escenario. Ya no pienso en él. Es un extraño, un hombre que leo a veces en los papeles de los juzgados, y que me resulta tan ajeno como el de cualquier otro condenado por estafar. Felipe asintió, satisfecho. Eso es estar curada. Se levantó, haciendo crujir sus huesos. Mañana toca lo de Cáceres. He estado pensando en los refuerzos estructurales de la torre noreste. Tu solución con los tirantes de fibra de carbono integrados en la mampostería es elegante, pero me preocupa la dilatación térmica. Tengo una idea con unas piezas de cerámica armada que quizás. Y se lanzó a explicar, con pasión de veinteañero, su idea. Yo lo escuchaba, viendo cómo sus manos dibujaban formas en el aire. El sol desapareció detrás de los edificios, y las luces de la Sagrada Familia se encendieron, transformándola en una silueta misteriosa y poderosa contra el cielo añil. Mi teléfono vibró, un mensaje de la alcaldesa de Pradell, con una foto, un grupo de niños del pueblo, pintando con cal el muro sur de la iglesia, sonriendo a cámara, manchados de blanco. El pie decía, la próxima generación de restauradores. Gracias. Guardé el teléfono. Felipe seguía hablando. Le interrumpí. Felipe, gracias. Él paró en seco, desconcertado. ¿Por qué? Por todo, por la roca, por el mar, por afilarme, por ser mi socio. Él bufó, incómodo con la emocionalidad, pero sus ojos claros brillaban. Pa, tú tenías el fuego dentro, yo solo soplé un poco para que avivara. Y mira, dijo, señalándome con la barbilla, ahora eres un incendio hermoso y controlado, de esos que calientan hogares, no de los que queman bosques. Me levanté, vamos, te invito a una cerveza, y me cuentas lo de la cerámica armada. Eso sí me gusta oír, dijo, y echamos a andar, dejando atrás la catedral inacabada, metiéndonos en el vientre de la ciudad, discutiendo de materiales, de estructuras, de futuro. No miré atrás, mi sitio ya no estaba en las ruinas de lo que había sido, ni siquiera en la cima de lo que había logrado. Mi sitio estaba aquí, en el camino, con un proyecto entre manos y la certeza de que, por primera vez, cada piedra que tocara, sería para construir, nunca más para reparar los desgarrones de otros.